This is Dr. Rosa Fitzek for the Smithsonian Latino Virtual Museum. We're broadcasting live today from Toa Alta, Puerto Rico, and we have the pleasure of having with us Luis González, an artisan tallador de santo. Don Luis, es un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío. Vamos a hablar un poco acerca de su artesanía. We're going to talk about his practice as an artisan, de su proceso, y nos va a contar acerca de algunas de las piezas que tiene. He's going to tell us about some of the pieces he has here to show us as well. Entonces, para empezar, si nos podría contar cómo fue el inicio de su trabajo como artesano. How did he begin working as an artisan? Bueno, mi trabajo como artesano en sí, pues no empezó cuando yo tenía mi edad de 13 años, en 1953, sino más bien un trabajo que mi tío me consiguió en San Juan, nuestra capital, y un trabajo con unos americanos, lo cual yo hacía ya trabajo doméstico, la limpieza de la casa, por unas 2 horas, 3 horas de trabajo, 3 veces a la semana. Ahí empezó toda mi odisea como hombre, como ser humano, como todo, porque a esa edad yo dejé la escuela, pisando el 6º grado. Y pues gracias a ese trabajo, pues, empecé yo con mi cosa como ser humano, a dedicarme a algo. Y el sueldo que me ganaba para ese tiempo eran $3 cada vez que iba. Trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lavaba ropa, fregaba, trapaba el piso, cuidaba a los animales, limpiaba el taller el que fue mi maestro, don Robert Smith. Y ese era mi trabajo de todos los días, de esos 3 días, que debo decir. Y así fue que empecé. Entonces, ¿qué pasa? Que él hacía el trabajo de orfebrería y era un escultor extraordinario, pero el taller de él era de orfebrería. Parte de ese trabajo de orfebrería, pues yo lo observaba. No tenía ninguna experiencia, sino hacer la limpieza y cosas. Pero él veía que yo tenía interés en lo que él hacía. Pues por ahí empezó todo y me hizo la pregunta del año, del siglo. ¿Te gustaría aprender este arte? Y yo le dije, me gustaría, sí, mucho, mucho, mucho. Y me dijo, bueno, pues yo te voy a enseñar. Y entonces, pues, creo que por ahí hay una foto para que vean en qué. Este era el señor Robert Smith y Luis González al lado allá, preparando su tanque de soldadura de acetileno. Y ahí empezó todo, a prepararle las herramientas y a prepararle el gas con su correspondiente número para su soldadura. Ahí empezó mi trabajo, gracias le doy a Dios por eso. Entonces, ¿qué pasó? Que parte de la limpieza que yo hacía, me tocó. Dios me regaló el bingo y dije, bueno, ¿qué es que es? Era hacer la limpieza en un cuarto donde él tenía una pequeña colección de santos. Cuando yo vi aquella colección de santos como forma de gracia, como forma de luz, como en forma de algo, me llamó tanto la atención. También él me preguntó que si me gustaría aprender a tallar ese arte. Y yo le decía, no, tengo un amor por esas piezas y se lo digo, don Roberto, me siento como si yo en algún tiempo del pasado hubiese participado en esta actividad de la talla de santos. Ahí fue donde empezó y eso fueron mis palabras que jamás se me pueden olvidar. Y me dijo, Luis, tú me reconoces como una persona que hace orfebrería, me conoce como escultor y me conoce como un pintor extraordinario, bien maestro de la pintura, pero a enseñarte a tallar santos, olvídalo. Ahí no, pero te puedo enseñar el arte de la pintura, si eso sirve para algo. Pero algo del más allá me decía, aprende eso, que eso va a ser tu base, tu cimiento, para el propósito que tú quieres de aprender a tallar. Gracias al Señor, tengo que decirlo y donde quiera que voy, lo digo. La base principal para yo estar ahora en este hermoso arte y en esta religiosidad se debió a las clases que él me dio de la pintura, donde me enseñó de colores, todo lo relacionado con colores, en cuanto a la figura, la imagen, en ese caso, el dibujo de la proporción, movimiento, todo lo que él llevaba a los dibujos, todo lo que se podía lograr con el pincel, en la pintura, en el lienzo. Y eso fue para mí extraordinario. Y yo dije, bueno, pues aquí que está esto.
Pero nada, el tiempo siguió corriendo y eso fue en el 53. En el 59 ya yo estaba practicando la talla con la base de lo que él me enseñó de la pintura. Y gracias al Señor, un Jueves Santo, tenía una monga bien chévere. Y ese Jueves Santo cogí un pedacito de madera y me puse a pensar en serio. Y esta bebé que está aquí, la hice en el 1959 con carácter de seriedad. Yo me dije, este va a ser mi arte y el arte va a empezar desde hoy. Pues ese Jueves Santo famoso, en esa Semana Santa, tuve el placer, la dicha, el honor, el reconocimiento de parte del Señor de lograr esta milagrosa que está aquí. Ese fue el camino a mi cosa de entusiasmo del arte. Ahí fue donde empezó a multiplicarse ese interés por la talla de imágenes. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Gracias. Voy a tomar un segundo para traducir y resumir un poco lo que ha dicho. Bueno, seguir trabajando. So Don Luis has explained to us that he began his work as an artisan when he was very young in the 1950s. He went to work for a home in San Juan, Puerto Rico, and he was at the level of 6th grade, and he left school to go work in this home, doing domestic work, cleaning the house, cleaning the workshop of this man, tending to the animals that the home had, and all of these different things. And the man was called Robert Smith, and so as part of his duties, taking care of the household things, he would go into the workshop and work over there, and he took an interest in what Robert Smith was doing in his workshop. Robert Smith was a metal worker, so he took an interest in that. He was also a sculptor, and so one day he offered Don Luis, he asked him, would you like to learn? And so that was the beginning of the learning process with his mentor, Robert Smith. He also had a collection of saints beside the metal work that he had, and this collection of saints in this little room in this home really called the attention of Don Luis. And again, Robert Smith said, well, would you like to learn about this? I can't teach you about wood carving and this tradition of making saints, but I can teach you about painting and drawing. So that's how their relationship progressed, and he learned from Robert Smith the principles of drawing, using color, and everything that had to do with painting. Then, so by 1959, that was in 1953, so by 1959 he was practicing wood carving, and he made a small figure, which is this one that he showed us, which is his first saint, as he identifies it, and he made it during Holy Week, and so this is really the first piece that he made as a woodcarver of saints, or tallador de santo. Don Luis, vemos que está trabajando aquí. ¿Nos podría explicar lo que está haciendo en este momento? Bueno, aquí estoy trabajando un rey. Posteriormente, cuando esté terminado, sería un rey a caballo. Y entonces, pues, el proceso es un poquito bastante fuerte, arduo, pero el resultado va a ser fantástico, extraordinariamente fantástico. Estos son a caballo, por ejemplo, estos son de pie. Que por lo general los que son de pie son para nacimientos, cosas así. Los a caballo son simbolizando la travesía de ellos, y cuando están de pie, en esta forma que están aquí, es como si estuvieran ya en el nacimiento. Y el otro grupo de rayos de atrás es un descanso que tienen ellos en el camino, porque están descansando, están reposando ahí. El negro Melchor está algo extenuado y está sentado sobre una roca. Ese es el más agotado que está de todos.
y hay uno señalando la estrella, pero es sinónimo de que hay un descanso ahí. Exactamente. Okay, so I asked him what he was working on right now, and he's working on a figure of one of the three kings as well as a horse. So what he's working on at this workstation over here is one of the three kings mounted on horses, and he also showed us some other figures of three kings. The ones that are standing are usually used for nativities, and behind the figures that are standing, we can see the three kings in more of a resting pose. ¿Puedo mencionar algo? Sí, cómo no. Quisiera mencionar algo que cuando estaba narrando la parte del aprendizaje con Roberto sobre la pintura, los colores y el interés que él vio en mí sobre la talla de Santos, él como escultor al fin pues me sugirió y me invitó a visitar otros escultores. Quizás a ver si yo me motivaba por ese camino de la escultura y no de nuestras tradiciones acá, de nuestros reyes. Me llevó donde el maestro Compostela. Me llevó donde el maestro ceramista don Luis Leal, el ceramista oficial del Instituto de Cultura, y don Lorenzo Omar, Tomás Batista. Yo, don Roberto, yo lo que quiero es aprender a tallar santos. Fue lo que le dije. Fue lo que él no me podía enseñar, pero entonces de ahí entramos. Yo no rechacé a estos grandes maestros, sino más bien me inspiró también en lo que ellos hacían. No me motivé para hacer lo mismo que ellos hacían, porque yo tenía ya como un destino ya trazado, la línea de mis santos. Entonces fue que tomó en serio lo de las pinturas. Ahí fue, con este no hay remedio, lo que quiere aprender a tallar, y él dice que esto le va a hacer bien. Y ahí empezó mi sueño a trabajar, y el sueño mío se alumbró. Se esclareció cuando yo hice mi primera talla, y yo dije, si esta la hice pensando en serio, quiere decir que el camino y la trayectoria va a ser extraordinariamente. Fue la evolución del tiempo siguió progresando. Lo que eran líneas simétricas pues se convirtieron en movimientos. Pero no sin antes tener algunas experiencias que quisiera relatarle. Entonces, cuando uno tiene ese interés, esa importancia que le da, el interés que le tiene las cosas, y se concentra mucho, tiene sueños, tiene como revelaciones, tiene cosas que son sensoriales o no sé cómo se le pueda llamar. Y me refiero a este Cristo que está aquí bautizando un niño. Está tallado bajo relieve. Eso fue en el 1973. Todavía yo estaba en los pañales del corte de la talla simétrica y con poco movimiento. Pero lo que quería era dar importancia al sueño que tuve. Y yo me dije, a la vez que me pregunté, me dije que eso fue una cosa enviada por el Señor, porque si es así, y me presenta ese cuadro, quiere decir, Dios te libre de olvidar lo que con tanto interés está tratando de hacer, inspirado por la colección de santos antiguos de don Roberto. Así como que para que no lo olvides, ahí tienes tu sueño. Pero el sueño tiene otra cosa, que un amigo mío de mi barrio donde yo vivía, viene un día por la mañana a contarme un sueño que tuvo el hijo de él. Pero ¿qué pasó? Que el hijo de él dice que soñó que Cristo estaba bautizando un niño. Y esa no fue mi inspiración para yo hacer un Cristo bautizando un niño, sino que la misma noche yo tuve el mismo sueño. Cristo bautizando un niño. Y es ahí el resultado de esto. Poco mal hecho, poco mal tallado, algo raro, pero la importancia es la importancia del sueño, de la revelación, del cuidado si dejas lo que te estás trazando, que es la línea de la talla de santos. Fue lo que yo me dije, fue lo que se me vino a la mente y es hasta ahora lo que yo creo. Si me preguntan por una gran colección, después de mis 62 años que llevo en la práctica de la talla, mi colección es esta chiquitina, esta, y una que le regalé a mi esposa, Eva, que es una milagrosa ya grande, ya profesionalmente hablando, es decir, con todo su estilo y todas sus líneas. Ya pues ya de este campo a este y de este campo a lo que estoy haciendo hoy día. ¿Sí?
todo lo motiva. Nunca he dejado esa línea para nada, absolutamente para nada. Y cada vez tengo más inspiración. A mis casi 78 años, pues tengo quizás ahora más inspiración. Parece que estoy explotando los últimos cartuchos. Pero eso es una broma. Mientras más edad tiene una persona, más interés tiene, si en verdad el interés en serio. Y es el interés que yo le transmití a mis estudiantes, en la Universidad de Puerto Rico, a mis estudiantes, que yo no sentaba a un estudiante como alumno, pagaban su matrícula, no lo sentaba ni aceptaba su presencia si no me prometían, con hechos, con pruebas, que el interés en aprender era genuino. Porque si el interés de yo era genuino, estaba a la par con lo que yo tenía como genuino de mi arte. Yo no estaba allí como maestro, si yo estaba allí como para transmitirle mis conocimientos, y mis conocimientos eran muy serios. O sea, el trabajo del maestro en este arte debe ser multiplicar el interés que tiene el estudiante. Si el estudiante no tiene interés y lo que va es como por hobby, como dicen, pues el maestro no tiene ningún interés en enseñarle. ¿Ves? Esa es mi posición como maestro. En la universidad estuve 14 años, tuve un buen cosecho de estudiantes, alrededor de unos 400. Quizás andan 15 o 20 por ahí que están trabajando en la artesanía, se han convertido en maestros también, a su vez. Y entre una cosa y la otra están transmitiendo lo que yo a su vez le transmití a ellos. O sea que creo que como maestro también hice un buen trabajo. Muchas gracias. Okay. So going back to the relationship that he had with his mentor, Robert Smith really encouraged him, since he himself was a sculptor, he encouraged Don Luis to go visit other prominent sculptors in Puerto Rico so he could learn about their work as well. But what he really wanted to do and what he knew already was that he wanted to carve saints. And he felt that carving saints were his destiny, and that's really how he identifies, or the point where he identifies that his dream began. And that's with his first carving that he had showed us earlier of the Virgin. And that's the starting point for him in his career and in his trajectory, really, as an artisan. So in his different pieces, you can see the evolution of his work. Another important piece is this wooden one over here that he showed us of Jesus Christ baptizing a child. And this for him, he tells us, was a revelation. And he still recalls that moment even after 62 years of practicing his work. That came from a dream that he had of Christ baptizing a child, which is the same dream that a friend of his had told him. So a friend told him about this dream, and then he had the same dream, and that's what inspired him to make that piece. And so these two, in addition to another one that he has given to his wife, are the essential figures of his collection, or the main inaugural ones, you could call them, of his collection. And then if you notice the work in the other pieces in the background, you can also see how his work has been evolving. He also talked about his role and his position as a teacher and as a master artisan. He worked for 14 years training and mentoring other artisans. And for him, to work with students as a master artisan, he needs them to have a genuine interest beyond being interested in wood carving or carving saints as a hobby. And for him, really, the work of a teacher or the work of a master artisan is to multiply this interest in his students. And that's one of the essential components of him and his position as a teacher and educator. ¿Y qué está haciendo ahora, don Luis? Bueno, continúo con el rey, con el reyecito. Como le dije, pues es para, porque lo termine, tallar el caballo para ponerlo en el caballo. Son los cuando están en la travesía, como le dije, pues caminando. Y eso va a ser ¿cómo se llama?
los finales de la pieza, luego presentarla y todo eso, bueno, pues después de la terminación de la pintura. Y nos podría hablar si es buen momento acerca de las plantillas y cómo inicia con un dibujo y después lo transfiere a la madera y ahí va pegando. Claro que sí. Primero que todo, en todo empieza con la lectura. Si yo voy a diseñar una pieza, sea una petición o sea para una participación en una actividad o lo que sea, o simplemente una creación mía, pues me voy primero a la lectura de esa pieza que me interesa tallar, llevar la madera. De ahí paso a inspirarme a buscar el verdadero pedazo de madera, pero no sin antes, yo no hago el dibujo, no sin antes ir a la lectura. Después, a base de la lectura, hago el dibujo que viene siendo posteriormente la plantilla. En este caso, de los Reyes, aquí tenemos una plantilla. Aquí es donde yo termino los detalles, que van a establecerse en la madera. Y entonces después de eso, después que selecciono la madera, la verdadera fibra, que no esté nudos, que no esté abierta, que se abra con el tiempo, con la temperatura, pues entonces pongo el pedazo de madera, hago el dibujo, en la máquina corto la silueta, pero todos los detalles y todo lo demás, después que yo lo pongo en la prensa, sargento, que este es mi equipo, este es mi alma master, entonces empiezo a darle los cortes y entro hasta que termino la pieza completamente. Siempre lo hago y entonces esta es la plantilla de los que van a caballo. Esta, por ejemplo, es la plantilla de los que están allá. Y entonces así, después de la lectura, hay que buscar alguna ilustración para separar la ilustración de la creatividad de uno. Porque esa es la verdadera cosa. Entonces, uno desarrolla lo que es la originalidad ahí. Y entonces me pongo a trabajar completamente. Pero si trabajo confundido, porque me falta algo de esa pieza, como que me le falta algo, tengo que volver otra vez a la lectura. Busco el misal, busco la Biblia. La Biblia hay un poco sobre el arte de la talla, pero los misales tienen un poquito más de cosas como los colores y todo eso, que habla de ellos. Y a base de eso, pues entonces que uno se concentra bien en la pieza. Pero mientras falte algo, de algo que uno quiere saber sobre la pieza que está tallando, es casi imposible lograr lo que uno quiere. Tiene que estar bien lleno de la lectura, bien lleno de la historia del santo. Que es otro error, terminar un santo, exhibirlo y no saber nada sobre la historia del santo. Eso es un fuetazo, como dicen, un cantazo. Porque siempre viene gente interesado. Uno lo compran para coleccionar, otros lo compran con un interés propio en lo que están haciendo. Otros lo compran como pieza devocional, como que son fieles devotos de esa pieza y la compran con ese motivo. Pero muchos de los que son fieles devotos de un santo desconocen mucho de la historia de ese santo. Y entonces yo, como el artista, el autor que soy de esa pieza, tengo que llenarlo de esa información y si tienen alguna duda, pues sacarlos de esa duda. Quizá le haga una anécdota de algún chiste, de alguna cosita para seguirlo convenciendo hasta que la persona dice, me llevo el santo. Pero que le interesa mucho a las personas saber la historia, porque junto con la historia y la fe y la devoción que sienten las personas sobre esa pieza, es lo que hace el verdadero valor de la pieza. Si uno vende una pieza como vender una caricatura, un pedazo de algo, una cosa cualquiera, pues la persona se está llevando una obra de arte totalmente incompleta. Esa es mi posición aquí como artesano. So I asked him about his process in carving the saints, and he really says that everything begins with reading, and he has his collection of books, which you can see some of them over here, and these are liturgical books and different kinds of religious publications. And after reading about a saint, then he makes his drawing, which are the pieces of paper and cardboard that you see on the table and that he showed us. And this is in the drawing where he works out the details. After that, he selects the wood,
paying attention to the quality, the way the grains are, that it has no knots, and so forth. And then he puts it into the machine, and with the machine, he carves the silhouette. After that, then everything is done by hand. After transferring the drawing to the wood, carving the silhouette, everything else is done by hand. And he emphasizes how he develops his originality as an artisan through reading, which is really, really an important part of the process. In order to carve, he needs to know about the history of the saints, and this is a knowledge that he also transmits not only in the piece and in the details, but at the moment when someone is going to purchase or obtain the saint, whether it's for their personal collection as a collectionist or an enthusiast, or as someone who has a religious or devotional attachment to the piece. As the person is in the process of obtaining the saint, he also tells and transmits orally that history that he has learned from the saint to the person obtaining the piece. And for him, the true value of the piece and of the pieces that he makes is in the knowledge that they contain and that they transmit to other people. Nos podría hablar acerca de sus herramientas. Hemos visto aquí la prensa y tiene otros implementos de trabajo. Ok, con mucho gusto. Empezando por aquí, por la mesita, algo rústica, algo qué sé yo, con un color plateado raro, apolítico. Tenemos aquí la prensa. La prensa. Tenemos la prensa. El sargento, le llamamos sargento a esto, con un agarre corredizo, lo que llamamos mandíbula. El sargento va pillado aquí en la prensa. Este método evita muchos accidentes, razón por la cual, ¿cómo yo digo que se pueden evitar accidentes? Bueno, simple y llanamente que trabaja uno con ambas manos. No trabaja con una sola mano, como decir, en esta forma, aguantando la pieza con la mano, donde es cansado, se cansa uno mucho y además produce un accidente. Pero con la prensa, pone la pieza, la pilla ahí, y trabaja con el mazo, con ambas manos. Aquí tenemos el mazo, que esto es hecho de roble. Esto es madera nogal. Esta bebé la tengo yo hace muchísimos años. Esta bebé visitó Costa Rica, visitó Chile. Y llamó la atención allá, porque apenas lo usaban ellos. En Costa Rica había un cristiano que hacía así con la mano, tenía un callo aquí y eso tallaba. Ok, pero esto es parte de mis herramientas. La más pequeña es para cortes más livianos y la grande, como yo digo, tiene dos fuerzas. El peso de esto, mientras más en el centro es el golpe, más penetra la cuchilla en la madera y más devasta si es una gubia lo que uno usa. Y la parte de arriba de la punta son golpes más livianos, donde se concentra el peso en el centro del mazo. Este pedazo de cuero que tengo aquí es un cuero adherido a un pedazo de madera. Hay viento por aquí, me disculpo, hay mucho viento, no ha pasado nada. Un pedazo de madera donde yo pego varios pedazos de cuero. El pedazo de cuero tiene un significado bien importante. La cuchilla, cuando yo que la fabrico, la mayor parte de ella, le doy la primera amolada y la paso en el cuero para que permanezca ese filo. Siempre la paso varias veces en el cuero. Ya esta no va más a la piedra de esmeril, ni a una lima, ni a nada, sino siempre al cuero. Después de la primera molada que uno le dé, dura meses antes de que se accidente o algo y tú no tengas que volverla a llevar a molar. Esto le llaman gubia aquí, en muchos países le llaman media caña. Tengo la cuchilla plana, que la hago de destornilladores. Yo mismo la fabrico. Esta es una gubia ancha de 1 pulgada, también hecha por mí. Lo que queda es esto, era bastante larga. Tenemos la gubia pequeña de media pulgada, esta también es hecha por mí. Aquí tengo la otra plana,
porque es como un formón. No se nota la textura, pero la textura que tiene es que era de una lima, de un pedazo de lima. Esta otra exactamente lo mismo, de un pedazo de lima, un guarda la textura de la lima. Le dejo la textura para que a la que yo le diga que yo la hice, sepa que fue de una lima, y se lo digo. Mucha gente no cree. Y tengo la bien pequeñita, que es para detalles bien pequeñitos, bien mínimos. Y algo bien peculiar, esta, yo le llamo la jibarita. Es de una varilla de sombrilla, de las sombrillas que se usan para protegerse de la lluvia y el sol. Y esto lo hice yo en los años 70, cuando se hizo aquí en Puerto Rico una novela, se le llamaba La Jibarita, y yo fui al agraciado para hacer el título de la novela, el logo grabado en un árbol. Y esta cuchillita fue la que hizo el punto en forma de asterisco en la I, y tenía que usar esta cuchillita. Y todavía la guardo, ¿no? Esa es lo que yo llamo la cuchillita La Jibarita, y todavía le doy uso cuando tengo piezas pequeñas y tengo que tallar el área de los ojos, pues hay unos detalles que se logran con esta. Y esas son pues todas mis cuchillas. Y esta también, que también es mi bebé, esta es mi abuelita, es la buena de todas. Esta visitó Chile, Costa Rica, y larga, después pues ya a lo último tuve que empatarla, el cabo es el mismo, está todo desgastado. Pero sin ella yo no logro estas piezas, para nada. Pues estas son todas mis herramientas. Bien. So he's just described to us some of the tools that he uses. He began by showing us the table and the press, and the device that he uses to clamp down the wood. And he explained to us how it's safer because it avoids accidents as he's working, because he has both hands free to work as he's carving. Whereas if he was holding one piece in his hand and the knife in another hand, then there could be accidents, or it doesn't let him work as precisely. And then I asked him about the rest of his tools. He showed us his wooden mallets. He showed us a piece of wood with leather attached to it, and that's where he sharpens his knives. And his knives have a particular story as well. Many of them he's made himself. And as you can see, some of them are made out of screwdrivers. There's another one made out of a file. And there's even a small piece that he calls La Jibarita, which is a piece that he made out of part of an umbrella, the metal part of an umbrella. And there's his tools are characters in and of themselves. We have one named La Jibarita. There's another one that he calls La Abuela, which is really one of his main go-to tools as he's working. Una cosa que le quiero preguntar que había mencionado anteriormente es que me dijo que cuando trabaja la madera no la quiere lastimar. Muchas veces nosotros desconocemos, cuando compramos madera, sea en una tienda de comercio, una ferretería, o vamos al aserradero, que es lo más cerca que está de lo que es esta tradición, donde se trozan grandes pedazos, grandes troncos. A veces la lastimamos, y quisiera relatarle algo sobre lo que significa el cedro para mí, quizá para la historia de nosotros. Pero cuando yo llamo de lastimar la madera es coger un pedazo de cedro, ponerle un clavo, usarlo para otra cosa que no sea la talla en madera. O quizás algún nicho, que es donde se ubican las piezas, que ya eso tiene que ver mucho con lo místico, con lo religioso. Pero lastimar la madera, yo digo, usarla para otras cosas que no sean. Y quizás por gracia, por hobby, ponerme a ponerle clavo y hacer otro disparate con la madera. Para mí como que la madera llora. ¿Sabe por qué? Porque si uno le pone un clavo, un pedazo de cedro que muy bien lo puede utilizar para una pieza, para un santo, a las pocas semanas, a los pocos días, como el cedro, como madera rara al fin que es, y sobre eso le hablaría un poquito más sobre eso. Y lo que yo quiero decir, que va a notar que donde fue penetrado ese clavo va a haber una lágrima oscura de la mancha del cedro. Para mí que es la lágrima del cedro llorando porque fue penetrado un clavo ahí que no iba ahí y que no quería que se usara para eso. No crean que yo estoy hablando una cosa que en verdad no es, pero que yo he vivido la experiencia, ¿verdad? Y por eso es que yo llamo que el cedro no se debe de lastimar. Y
si quieren saber una de las razones por la cual yo uso cedro, aparte de que otros artesanos, otros maestros, otros aprendices usan la madera de cedro, pues la usan motivado por lo que uno le dijo y lo que significa el cedro para nosotros. Y muchas veces se habla de X o Y madera, quizás por su belleza, por su fibra, por su cosa, por su consistencia. Pero yo cuando hablo de cedro, eso que yo narro está sujeto a historias que hacían nuestros abuelos, quizás gente del pasado, caminantes que llamaban, que eran los correcostas, los que caminaban por la isla, recogiendo datos, haciendo chistes, haciendo bromas y cosas, pero hasta mí llegó que el cedro es cedro y tiene esas bendiciones del olor contra la polilla, el sabor contra la polilla y una madera totalmente sagrada. ¿Por qué? Bueno, ahora le voy a relatar algo que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Dice que una vez la Virgen María iba con el niño por un camino, solita con el niño al hombro, y empezó a ponerse el cielo negro y empezó a llover, pero a llover a cántaro. Y la pobre Virgen, pues, no bastaba ropar al niño, roparse ella con su manto, sino que eso pues se mojaba igual. Pero a lo lejos vi un cedro, un árbol. Cuando se acercó era un árbol de cedro, que la raíz estaba bien abierta, un espacio propio para un ser humano. La capacidad era tan grande que cabía. Y ella se guareció y se metió y se protegió sobre la inclemencia del tiempo en esa caverna de ese árbol. Claro, hecha por la naturaleza. Y a propósito que se hizo ahí. No fue por capricho, fue por algo. Y para mí que era para ese evento. Creyendo yo en estas cosas, pues pasó el chubasco. ¿Y qué pasó? Que Dios dijo que ese era el árbol sagrado para hacer sus imágenes. Que Él quería que se hicieran sus imágenes del árbol de cedro. Por ese evento de la Virgen. Créanme o no, pues, yo transmito lo que yo creo, lo que he escuchado. A través del tiempo, pues, se ha dicho eso. Y que el árbol de cedro es sagrado por esas razones. Quizás un cuento de camino, créalo o no, para mí es sinónimo de seguir usando el cedro. Por eso es que yo me cuido mucho el cedro, yo no lo lastimo. Yo recolecto cualquier pedacito de cedro, lo pongo por ahí, algún día tendrá uso, y si no tiene uso, pues ya lo pondré en las raíces de alguna mata o algo como abono, vamos a decir, porque como el cedro atrae tanto la humedad, sirve para que los árboles y las matas pues, se reproduzcan más rápido. Como el serrín del cedro, que se le echa mucho a las plantas, como abono. Es muy bueno, pero no porque es cedro, sino porque muchos se lo echan porque alguien le dijo, mira, usa serrín de cedro que es bueno para las matas, pero no dice el por qué. Y el por qué es que en tiempos de sequía el cedro siempre tiene humedad. Absorbe la humedad, de la humedad que se pierde, el cedro es el del cedro. Para mí que es sagrado. Gracias. So I asked him about his use of cedar in his carvings. And he mentioned something very interesting, which was that he doesn't want to hurt the wood. No quiere lastimar el cedro. And by that he means that he doesn't want to take the cedar wood and use it for a different purpose other than for the carving of saints, for example. He doesn't want to put a nail in it because he says if you put a nail in cedar, then it's going to cry. You're going to see a dark stain. You're going to see a tear, he says, which is the cedar crying because it was used for a purpose that it was not meant for. For him, really, cedar is sacred wood. And he explained how this belief of his and this belief in the wood comes from stories from our grandparents. He tells us how this is, cedar is blessed with its aroma and with its other qualities, like it resists pests. And he told us a story about the Virgin Mary and how she was walking with her child, and it started to rain, and she found refuge underneath a cedar tree. And so from there, that's from where this belief comes that cedar is a sacred wood, and that it should be used for carving images of saints. Aquí tengo un pedazo de cedro. Lo que yo le estaba diciendo que sobre el sabor y el olor del cedro, pero ¿qué pasa? Hay algo que hay que darle también su importancia. Aquí deben de notar que hay unas cavidades hechas por la polilla.
Entonces, ¿por qué Luis González dijo que el cedro no le entra la polilla? Ajá. Pero entonces tengo la explicación. Este pedazo de cedro, aquí en el área donde estoy señalando, es el centro del árbol. Están los diferentes círculos de la escama del árbol. ¿Y qué pasa? Que aquí tiene polilla el cedro. La corteza del cedro, si uno corta un árbol y troza pedazos y lo deja con la corteza, lo pone a secar con la corteza no amarga. La madera que está cubriendo la corteza, que es más clara que la parte del corazón del árbol, también es dulce. La savia ahí es dulce. Entonces la polilla se come la corteza, se come la primera madera que está protegida por la corteza, pero ¿qué pasa? Cuando llega al sitio que es rojo, ahí empieza la defensa del cedro. Ya eso no se puede pasar, hay frontera ahí. Aquí amarga y aquí huele mal, dice la polilla, y solamente se conforma con la corteza. Y esto está probado y comprobado. Okay. La primera madera que la corteza tapa, que es la cáscara del árbol que llamamos, está indefensa, se la come la polilla y cualquier barrenado. Y la corteza también, pero cuando llega al sitio del centro, ahí es donde empieza la defensa del cedro, amargo, el sabor y todo, y la polilla, pues, es pedazo. Por eso le quiero enseñar ese pedazo, ¿no? Sí, muchas gracias. So what he's just showed us is how some of the qualities of the cedar. So you can see here how it has been eaten by termites, and he's explained how this, the outer layer of the cedar, of this block in this case, is sweet to the termites. Like any piece of cedar, they'll eat the outer layer, but once they start getting farther into the heart of the cedar, then it doesn't taste good to them. It tastes bitter. So the outer layer tastes sweet to the termites and the other pests, but the inside tastes bitter. We're going to take a short pause and then continue with our conversation with Don Luis Gonzalez, Master Artisan Woodcarver of Saints. Thank you for watching the Smithsonian Latino Virtual Museum. Vamos a tomar una breve pausa y después recibimos la transmisión.